Cuando Escorpio pierde la paciencia, ya no hay vuelta atrás. No es simplemente un cambio de ánimo. No es una pequeña tormenta pasajera. Es la liberación de una fuerza dormida, de una energía contenida durante tanto tiempo que, cuando se desata, arrasa con todo a su paso. Escorpio no pierde la paciencia fácilmente. Su temple es forjado en el silencio, en la profundidad, en el autocontrol. Puede soportar más de lo que cualquiera imaginaría. Observa, analiza, calla, espera. Mientras otros explotan con cada contrariedad, Escorpio aguanta. No porque no sienta, sino porque lo siente todo con una intensidad que el mundo difícilmente comprende. Pero llega un momento, ese instante definitivo, cuando algo dentro de Escorpio se quiebra. No con estrépito, sino con un crujido sordo y profundo como una grieta en la roca. La paciencia, que parecía infinita, se agota. La calma que parecía invencible se esfuma. Y entonces, todo cambia. La máscara se cae. La contención desaparece. Lo que emerge no es ira sin rumbo, es justicia. Es una determinación implacable. Es un ajuste de cuentas con el mundo, con aquellos que han abusado de su silencio, que han confundido su contención con debilidad. Escorpio no estalla como otros signos. No grita sin sentido ni pierde el control a medias. Cuando Escorpio pierde la paciencia, su alma entra en un estado de claridad brutal. Todo lo ve, todo lo recuerda. Las heridas que otros ya olvidaron, las ofensas que parecían sepultadas, los engaños disfrazados de buenas intenciones, todo vuelve, todo se ilumina con la intensidad de una tormenta eléctrica en mitad de la noche. Y entonces, actúa. Sin titubeos. Sin remordimientos. Es el signo de la transformación, del renacimiento desde las cenizas. Cuando pierde la paciencia, ya no busca diálogo. No hay lugar para segundas oportunidades. El juicio ha sido emitido internamente, con la lógica emocional de quien ha amado tanto que sufre el doble, de quien ha confiado con el alma entera y ha sentido la traición como un puñal en el pecho. Escorpio no hiere por herir. Pero cuando se le hiere, cuando se le empuja más allá del límite de lo soportable, lo que devuelve es una respuesta proporcional a todo el dolor que ha acumulado. Quien juega con un Escorpio creyendo que su paciencia es eterna, no comprende que esa paciencia es fuego contenido, volcán dormido, océano en calma que esconde tormentas gigantescas. Y cuando ese equilibrio se rompe, se liberan fuerzas primordiales, capaces de arrasar vínculos, de transformar realidades, de cerrar puertas para siempre. No hay drama, no hay escena. Hay determinación. Hay poder. Hay una frialdad que hiela, una mirada que atraviesa y sentencia. Lo que antes fue amor puede convertirse en indiferencia glacial. Lo que fue entrega se transforma en silencio absoluto. No hay espacio para medias tintas. Escorpio no destruye por deporte, lo hace por liberación. Porque ha llegado el momento de soltar lo que lo ata, lo que duele, lo que agota su esencia. Y cuando decide hacerlo, no hay marcha atrás. Puede parecer drástico, cruel incluso. Pero es auténtico, es honesto, es necesario. En el universo de Escorpio, el alma necesita limpieza profunda. Y a veces, para renacer, hay que quemarlo todo. Cuando pierde la paciencia, no es solo con el mundo, también lo es consigo mismo. Se harta de permitir, de justificar, de esperar. Y entonces, toma las riendas, rompe cadenas, y se marcha con la frente en alto y la mirada encendida. No vuelve la vista atrás. No hay nostalgia. Solo futuro. Desde fuera, quienes lo ven partir no comprenden la magnitud de lo que han perdido. Porque Escorpio, con su intensidad, es un regalo del universo. Quien lo tiene cerca y lo valora, recibe amor leal, protección incuestionable, entrega sin reservas. Pero quien traiciona, quien hiere, quien agota su paciencia, despierta al guerrero silencioso, al fénix que ya no tiene miedo de arder para resurgir. Cuando Escorpio pierde la paciencia, se convierte en su versión más pura, más poderosa, más libre. Y ese momento marca un antes y un después. Un cierre definitivo. Una puerta que se cierra con fuerza, no con odio, sino con la dignidad de quien ha aprendido a elegir la paz por encima del caos, la soledad por encima de la compañía tóxica, el silencio por encima de la mentira. Porque cuando Escorpio dice basta, no es un grito, es un destino.
Es la fuerza del agua profunda que rompe diques, que redibuja el paisaje. No hay marcha atrás. Porque ya no quiere volver. Porque al perder la paciencia, ha ganado algo más valioso, su libertad. Cuando Escorpio pierde la paciencia, lo que ocurre no es simplemente una reacción a un hecho puntual, sino el desenlace de una narrativa interna que lleva tiempo gestándose en lo más profundo de su ser. Porque Escorpio no vive en la superficie. No reacciona a la primera ofensa, ni se tambalea ante la primera decepción. Lo suyo es un viaje subterráneo de emociones contenidas, de intuiciones afinadas, de verdades no dichas que se van acumulando como presión bajo una montaña. Cada gesto, cada palabra, cada acto ajeno que hiere, aunque no lo parezca, queda registrado en su memoria emocional. Nada se olvida. Todo se siente. Todo se archiva. Una de las claves más poderosas en este proceso es la intensidad emocional con la que Escorpio vive cada vínculo. Para los demás, puede parecer exagerado. Para Escorpio, es natural. Donde otros ven una discusión más, él ve una grieta en la lealtad. Donde otros olvidan con facilidad, Escorpio recuerda con el alma. Y ese recuerdo no es rencor sin propósito. Es la forma en la que se cuida, en la que evalúa la profundidad de las relaciones. Su paciencia no se agota porque sea débil, sino porque ha invertido demasiado, ha creído demasiado, ha apostado todo en la conexión. Y cuando se rompe desde las raíces. Escorpio también tiene una capacidad inusual de percibir lo no dicho. Siente lo que los demás esconden, intuye las medias verdades, se conecta con la vibración oculta en las intenciones. No necesita pruebas para saber que algo no cuadra. Su sexto sentido es como un radar afinado a lo invisible. Puede aguantar actitudes ambiguas, puede callar frente a actitudes injustas durante un tiempo, pero lo que está viendo, lo que está sintiendo, se acumula. La paciencia, entonces, no es ignorancia, es espera. Es evaluación. Es contención estratégica. Este proceso silencioso es muchas veces malinterpretado. Se cree que Escorpio ha perdonado, que ha dejado pasar. Nada más lejos de la realidad. Está observando, midiendo hasta qué punto está dispuesto a seguir entregándose. Pero cuando ese límite se traspasa, cuando su energía se ve drenada sin retorno, cuando siente que lo han traicionado en lo más sagrado, la confianza, ocurre algo definitivo, se corta el flujo. Se cierra el corazón. Y con esa clausura emocional, desaparece todo rastro de lo que alguna vez fue. Este corte no es impulsivo. Es quirúrgico. Preciso. Frío, incluso. Y no porque Escorpio no sienta, sino porque ha sentido demasiado. Tanto, que ya no puede permitirse seguir desgastándose. Lo que para otros parece un arrebato, es para Escorpio una resolución final. Y en esa resolución se manifiesta su naturaleza más poderosa, la transformación absoluta. Rompe con lo que le duele, aunque le cueste. Aunque sangre por dentro. Aunque tenga que reconstruirse desde cero. El desapego escorpiano cuando se ha perdido la paciencia es feroz. Se apaga la emoción y se enciende la voluntad. Ya no hay súplicas, ni reproches, ni intentos de remendar. Solo hay determinación. Escorpio no necesita grandes escenografías para irse. Puede hacerlo en silencio. Pero ese silencio pesa más que 1000 gritos. Porque ese silencio es definitivo. No es ausencia, es renuncia. Y en esa renuncia, en esa elección de sí mismo por encima de cualquier vínculo que lo lastime, hay una lección de fuerza interna. Escorpio enseña con su actitud que el amor propio no es negociable. Que la dignidad no se pone en juego, ni siquiera por quienes más se han amado. Porque Escorpio, aunque es uno de los signos más leales del zodiaco, también es uno de los más justos consigo mismo. Puede perdonar, sí. Pero no olvida. Y sobre todo, no permite que lo vuelvan a romper por el mismo sitio 2 veces. Quienes presencian este cambio desde fuera quedan muchas veces atónitos. ¿Cómo pudo cambiar tanto de un día para otro?, se preguntan. Pero no fue un día. Fueron cientos de días. Fueron momentos en que Escorpio eligió callar, comprender, esperar. Y en esa espera se fue apagando algo. Hasta que ya no hubo retorno. Porque cuando Escorpio cierra el ciclo, lo hace con una mezcla de dolor y liberación. Se duele, sí, pero se libera más.
Y en esa libertad empieza su renacimiento. No siempre se nota desde fuera, pero en su interior, cuando ha perdido la paciencia, Escorpio atraviesa un proceso espiritual profundo. Es un signo regido por Plutón, planeta de la muerte simbólica y la regeneración. Así que cuando Escorpio dice basta, no solo está cerrando una puerta, está iniciando una metamorfosis. Cambia por dentro. Se transforma en alguien más fuerte, más sabio, más selectivo. Las cicatrices que quedan se convierten en mapas. Y esas marcas no son debilidades, son señales de que ha sobrevivido a batallas emocionales que otros ni siquiera sospechan. También hay un aspecto muy poco comprendido de Escorpio en estos momentos, su necesidad de aislamiento. Tras perder la paciencia, Escorpio no busca venganza a toda costa, como algunos creen. Lo que busca es espacio para renacer. Necesita retraerse, estar a solas con su sombra, con sus pensamientos, con su dolor. No quiere explicaciones, no necesita consejos. En ese retiro, encuentra su fuerza. Se alinea de nuevo con su propósito, con su esencia. Y cuando vuelve al mundo, ya no es el mismo. Vuelve renovado, decidido, con la claridad de quien ha purgado lo que ya no le sirve. Por eso, intentar regresar después de haber cruzado esa línea con Escorpio suele ser inútil. Ya no está emocionalmente en ese lugar. Ya no responde desde la herida, responde desde la sabiduría adquirida. Desde una nueva versión de sí mismo que ha aprendido a elegir mejor, a protegerse, a no malgastar su energía en quien no supo valorarla. En lo profundo, cuando Escorpio pierde la paciencia, lo que se activa es su impulso de renacimiento. Se quema todo lo que estorba su crecimiento. Y como el ave fénix que simboliza su espíritu, se eleva desde las cenizas, más fuerte, más consciente, más selectivo. Lo que queda atrás, lo que fue, lo que se perdió, ya no importa. Porque para Escorpio, perder la paciencia no es el fin, es el comienzo de su próxima gran evolución. Y quien alguna vez estuvo cerca, puede decir que conoció de verdad la intensidad de un alma que no se rinde, pero que sabe cuándo soltar, para siempre. Cuando Escorpio pierde la paciencia, se revela también una dimensión ancestral de su naturaleza, la conexión con los arquetipos más antiguos del poder interno, de la alquimia emocional y del guerrero espiritual. Porque no estamos hablando simplemente de alguien que se enoja o se harta. Estamos hablando de una fuerza que, al llegar a su límite, deja de responder desde la personalidad y comienza a actuar desde el alma. Escorpio, en su esencia más pura, es una manifestación de la vida que no teme a la oscuridad, que ha aprendido a navegar entre las sombras, que ha encontrado en el dolor no un enemigo, sino un maestro. Uno de los aspectos menos comprendidos, y por lo tanto, menos abordados, de este signo cuando pierde la paciencia es su profunda relación con el poder. Pero no con el poder que busca dominar a otros, sino con el poder de sí mismo, el poder de decir hasta aquí, el poder de soltar aunque duela, el poder de no necesitar aprobación, perdón ni comprensión externa. Escorpio, cuando ha agotado sus reservas de paciencia, no se convierte en víctima, se convierte en soberano de su mundo interno. Decide, decreta, transforma. Y en ese proceso no hay súplica, no hay nostalgia, no hay deseo de reparar lo que el alma ya dio por muerto. Lo que muere dentro de Escorpio no revive por palabras bonitas, ni por promesas. Lo que muere dentro de Escorpio es sellado, enterrado y transmutado. Hay también un sentido profundo de justicia kármica en el actuar de Escorpio una vez ha perdido la paciencia. Muchos lo perciben como vengativo, como implacable, pero no entienden que su respuesta no es caprichosa, está cargada de simbolismo. Escorpio no busca herir sin motivo. No actúa desde lo superficial. Lo que hace, lo que decide, responde a una verdad que ha madurado en silencio. Es como si respondiera a una ley invisible, una ética propia que trasciende la lógica de los demás. Y en esa justicia que aplica, muchas veces sin palabras, sin confrontación directa, hay una limpieza espiritual que arrastra todo lo que no esté alineado con la verdad. Su verdad. Otra dimensión que cobra vida en este punto de ruptura es su relación con los ciclos. Escorpio entiende, quizás más que ningún otro signo, que todo tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y no teme a los finales. Al contrario, los honra. Cuando ha perdido la paciencia, cuando ha decidido que algo no merece más de su energía, cierra ese ciclo como un ritual sagrado. Hay dolor, sí. Hay tristeza, claro. Pero no hay retroceso.
Para Escorpio, terminar algo que lo lastima es un acto de respeto hacia sí mismo. Y ese respeto es inviolable. Es importante entender también que este proceso no es simplemente emocional, es físico, mental, espiritual. Escorpio lo siente en el cuerpo, en la piel, en la mirada. Su silencio se vuelve denso, su energía cambia, su presencia se transforma. Ya no está disponible. Ya no responde como antes. Y esa desconexión es tan palpable, tan evidente, que quienes lo conocen de verdad saben que algo irreversible ha ocurrido. No hace falta una explicación larga. No hace falta una escena dramática. El cambio ya se ha instalado, y con él, una nueva versión de Escorpio ha tomado el mando. Y es aquí donde aparece otra característica no siempre evidente, su inmenso respeto por su evolución personal. Escorpio, cuando pierde la paciencia, no solo se aleja de lo que lo dañó. También se compromete consigo mismo a no repetir el ciclo. Aprende. Integra. No vuelve a ser el mismo. Y en ese aprendizaje hay una forma de sabiduría que inspira, que da ejemplo. Porque no cualquiera tiene el coraje de dejar atrás lo que alguna vez amó, si eso ya no lo nutre. No cualquiera tiene la fuerza de cerrar la puerta sin miedo a lo que venga después. Pero Escorpio sí. Porque ha nacido para transformarse. Porque su naturaleza está conectada con el misterio de lo que muere para dar paso a lo que nace. Este proceso de transformación también revela una cualidad poco reconocida, su capacidad para regenerarse desde adentro, sin necesitar testigos. Escorpio no hace alarde de su renacimiento. No busca aplausos por haberse reconstruido. Lo hace en silencio, como una serpiente que muda de piel en la oscuridad, sabiendo que cuando vuelva a la luz, brillará con una intensidad renovada. Y esa regeneración no es una simple adaptación, es una reconfiguración total. Sus creencias cambian. Sus límites se redefinen. Sus prioridades se reordenan. Ya no tolera lo que antes aceptaba. Ya no se conforma con lo que antes le bastaba. Escorpio resurge más exigente consigo mismo y con el mundo. Además, hay en todo este proceso un aspecto profundamente espiritual. Escorpio es un signo que, consciente o no, vive conectado a los misterios del alma, a las verdades que no se ven con los ojos, pero que se sienten con el corazón. Cuando ha perdido la paciencia, muchas veces entra en un estado de alineación con su propósito más elevado. Se vuelve canal de verdades crudas, de decisiones tajantes, de caminos que no admiten medias tintas. No es para todos. No todos pueden caminar junto a un Escorpio en este estado. Pero quienes lo hacen, quienes logran estar a su lado sin intentar frenarlo, sin juzgarlo, sin desvirtuarlo, presencian la fuerza de una conciencia que no teme a lo profundo, que no teme al cambio, que no teme a sí misma. Y en última instancia, cuando Escorpio pierde la paciencia y lo corta todo, lo que queda es la raíz desnuda de su ser, la verdad. Una verdad que no necesita adornos, ni máscaras, ni explicaciones. Es lo que es. Y desde ahí, desde ese lugar honesto, crudo, poderoso, vuelve a construir. No lo hace con prisa. No lo hace con ansiedad. Lo hace con sabiduría. Porque ahora sabe. Porque ahora se conoce aún más. Porque ahora ha renacido. Y quien ha renacido desde sus propias cenizas ya no se doblega, ya no se confunde, ya no se entrega a quien no esté preparado para su fuego. Así es Escorpio cuando pierde la paciencia. No es destrucción sin sentido. Es un renacer inquebrantable. Una despedida silenciosa del pasado. Una declaración de amor propio tan profunda, que se convierte en su nueva brújula. Ya no hay vuelta atrás. Porque lo que una vez ardió, purificó. Y de esas llamas, solo queda un alma más libre, más fuerte, más auténtica. Cuando Escorpio pierde la paciencia, también se activa una dinámica interna de ruptura con lo ilusorio. En este punto de no retorno, se desmoronan las ficciones que pudo haber sostenido para preservar una relación, una situación, una esperanza. Porque Escorpio, en su intensidad emocional, muchas veces decide sostener lo insostenible por lealtad, por amor, por compromiso, incluso por una fe secreta en que las cosas puedan transformarse desde adentro. Pero cuando su paciencia se extingue, cuando siente que ha dado todo y que sus esfuerzos han caído en saco roto, algo más profundo que el enojo lo invade, la lucidez. Escorpio no solo se aleja de lo que le duele. Se aleja también de lo que ha dejado de tener sentido,
de lo que ya no vibra con su esencia. Porque la pérdida de paciencia para este signo no es simplemente una reacción emocional, es una limpieza psíquica, una especie de exorcismo interno donde se expulsa todo lo que ha resultado ser una mentira disfrazada de esperanza. Escorpio se arranca las vendas que voluntariamente se colocó, se despoja de las narrativas que construyó para justificar lo injustificable, y ve la verdad en su forma más cruda. Y esa verdad, aunque duela, se vuelve sagrada. En este proceso hay una ruptura muy profunda con la dependencia emocional. Escorpio puede haber estado vinculado con la intensidad de quien se funde en el otro, de quien ama hasta disolverse, pero cuando pierde la paciencia y decide cortar, lo hace también con esa versión de sí mismo. Renuncia a ser el que sostiene todo, el que lucha por dos, el que perdona hasta el desgaste. Ya no quiere salvar a nadie. Ya no desea ser el sostén emocional de vínculos desequilibrados. En ese acto de quiebre, se produce una afirmación rotunda de su autonomía. Y esa independencia emocional no es distante ni fría, es fértil, es poderosa, es luminosa. Es el regreso a sí mismo. Un aspecto poco explorado de este tránsito escorpiano es el dolor que conlleva romper con lo que ha amado. Porque perder la paciencia no significa que haya dejado de querer. Muchas veces, Escorpio sigue sintiendo un amor profundo, una ternura intacta, pero ha entendido que el amor no es suficiente si no hay reciprocidad, si no hay coherencia, si no hay respeto. Entonces, toma la decisión más dolorosa, irse amando. Soltar sintiendo. Cerrar sabiendo que una parte de su alma quedará atrás, pero que la otra parte, la que debe continuar, necesita espacio para crecer, para sanar, para reconstruirse. Esta dualidad entre la fuerza con la que cierra ciclos y la profundidad con la que siente lo que deja es lo que muchas veces lo vuelve incomprendido. Desde afuera se ve como frío, como implacable. Pero por dentro, Escorpio está atravesando una batalla invisible que pocos podrían resistir. Está llorando sin lágrimas. Está renunciando a lo que soñó, a lo que esperó, a lo que dio con una fe inquebrantable. Pero lo hace, porque sabe que seguir atado a lo que lo daña es traicionarse. Y Escorpio podrá perdonar muchas cosas, pero jamás una traición a su propia alma. Hay también una expansión de conciencia cuando Escorpio pierde la paciencia. Se conecta con su propia sombra, la abraza, la integra. Comprende que todo lo vivido tenía un propósito, hacerle ver lo que ya no debía tolerar, lo que debía transformar, lo que debía dejar morir para poder renacer. En este sentido, la pérdida de paciencia se convierte en una ceremonia iniciática. Un rito de paso. Una purga emocional que lo libera, que lo eleva. Y en esa elevación, Escorpio accede a niveles de comprensión sobre sí mismo que lo empoderan aún más. Otro aspecto que emerge con fuerza en este umbral es su capacidad para inspirar cambios en los demás, incluso desde la distancia. Porque cuando Escorpio se va, cuando pone límites, cuando deja de sostener lo que siempre sostuvo, su ausencia pesa. No por manipulación. No por castigo. Sino porque su presencia era transformadora, porque su energía era intensa, protectora, envolvente. Y cuando eso desaparece, quienes lo rodeaban lo sienten. Lo entienden, quizás demasiado tarde. Porque Escorpio no vuelve. No por orgullo, sino porque una vez que ha entendido que ya no debe estar, su alma ya no vibra en ese lugar. Y hay algo más, algo silencioso pero rotundo, el legado energético que deja. Escorpio no pasa por la vida sin dejar marca. Su manera de amar, de comprometerse, de sentir, de luchar por lo que cree, es inolvidable. Cuando pierde la paciencia y se marcha, deja una huella que no se borra. Puede que no diga adiós con palabras, pero su partida resuena como un eco que perdura. Y ese eco no es rencor, es un recordatorio de lo que fue, de lo que entregó, de lo que podría haber sido si el otro hubiera estado a la altura. Después del quiebre, Escorpio entra en una etapa de reconstrucción silenciosa. Ya no busca ser comprendido. Ya no necesita contar su versión. Ahora camina en otra dirección, hacia otras profundidades, hacia una nueva versión de sí mismo que ha aprendido a amarse mejor. Y en ese camino, su energía se vuelve aún más magnética, más selectiva, más sagrada. Porque ahora sabe que no puede entregarse a medias. Que su amor es fuego sagrado, y que no todos saben honrarlo. Cuando Escorpio pierde la paciencia, no solo se defiende. Se redime. Se reescribe. Se convierte en su propia redención.
Y en esa alquimia de la ruptura, en ese silencio cargado de significado, se revela su mayor verdad. Nunca ha tenido miedo de arder, porque sabe que cada vez que lo hace, renace más fuerte, más consciente, más auténtico. Y quien ha renacido así, no le teme a nada. Cuando Escorpio pierde la paciencia, se desatan también fuerzas ancestrales que lo conectan con una memoria más allá de esta vida. Es como si despertara en su interior un linaje invisible de guerreros del alma, de guardianes de secretos, de sanadores que alguna vez también aprendieron, en carne viva, el precio de sostener lo que ya estaba muerto. En ese momento de ruptura, se activa una conciencia transpersonal, una especie de claridad cósmica que lo impulsa a cortar, no solo por él mismo, sino por todos aquellos fragmentos de su historia, personal, emocional, incluso kármica, que aún lo arrastraban hacia el dolor. No es solo un límite que pone ahora, es un corte que se extiende en todas las direcciones del tiempo. Escorpio se despoja. Se vacía de lo innecesario con una disciplina casi ritual. Lo que otros llaman frialdad es, en realidad, una purificación emocional que exige coraje. Porque nadie como Escorpio sabe lo que cuesta soltar desde el fondo del alma. Nadie como él sabe lo que implica romper pactos emocionales no escritos, vínculos que parecían eternos, promesas que nunca se verbalizaron pero que estaban selladas en el silencio. Cuando pierde la paciencia, no está actuando desde el capricho o la ira, está obedeciendo una ley profunda de su ser que le exige soltar todo lo que no respeta su verdad. No hay rebeldía vacía en su alejamiento. Hay coherencia espiritual. La desconexión que siente no es solo emocional, es energética. Escorpio percibe, a niveles muy sutiles, cuando algo ha dejado de fluir. Su sensibilidad, muchas veces malinterpretada como rigidez o desconfianza, es en realidad una brújula interna extremadamente precisa que detecta el momento exacto en que el alma ya no está siendo nutrida. Y cuando esa brújula le indica que el norte ya no existe, se detiene. No importa cuánto haya amado. No importa cuánto haya dado. No importa lo que le cueste irse. Porque lo que sí importa es su fidelidad a la transformación, su promesa interna de no quedarse nunca donde el alma se apaga. En esa decisión final también se manifiesta su instinto de conservación espiritual. Escorpio sabe que quedarse demasiado tiempo en un espacio tóxico, deshonesto o desequilibrado no solo daña el corazón, intoxica el espíritu. Lo contamina. Y Escorpio tiene una relación directa con la muerte y la vida simbólicas. Por eso, cuando se va, lo hace como quien elige vivir de nuevo, como quien se arranca del lugar donde ya estaba muriendo de a poco, aunque nadie lo notara. Es un acto de sobrevivencia existencial, pero también un acto de amor profundo hacia sí mismo. Hay otro aspecto poco comprendido que emerge con fuerza cuando Escorpio pierde la paciencia, su capacidad para cerrar puertas sin dejar rendijas. En un mundo donde muchos se manejan con ambigüedad, donde las relaciones quedan abiertas, donde el nunca digas nunca lo gobierna todo, Escorpio corta de raíz. Y lo hace porque no quiere volver a lo mismo disfrazado de diferente. No quiere medias reconciliaciones ni vínculos remendados. Su alma no puede florecer en la tierra donde ya brotó una traición, una deslealtad, una desconexión. Para Escorpio, volver a algo que ya lo hirió no es prueba de amor, es negación de evolución. Y él no está aquí para negar su evolución. Está aquí para completarla. Incluso su silencio, ese silencio abismal que llega después de perder la paciencia, tiene una función espiritual. No es vacío. Es contención. Es protección. Es espacio sagrado donde puede reacomodarse, volver a escucharse, entender que parte de sí mismo fue traicionada y cómo cuidarla mejor de ahora en adelante. Ese silencio es una cueva donde se cura, donde sangra en secreto, donde transforma el dolor en una nueva forma de mirar la vida. Y cuando salga de ahí, no solo habrá sanado, habrá desarrollado nuevas capas de intuición, de poder, de amor propio. Escorpio tampoco espera que lo entiendan. Porque ha aprendido que quienes no sienten con la misma intensidad no pueden comprender sus procesos. Y eso también lo libera. Ya no busca ser justificado. Ya no necesita explicar el porqué de su retirada, el porqué de su distancia, el porqué de su decisión. Porque sabe que su alma ya habló. Que su energía ya se expresó. Que su vibración ya se movió en otra dirección. Y esa certeza lo vuelve inquebrantable. Pero no hay que confundir esa fortaleza con insensibilidad. Escorpio siente todo. Incluso lo que ya no dice. Incluso lo que nadie ve.
sus lágrimas muchas veces no salen por los ojos, sino que se convierten en decisiones. Su dolor no siempre se expresa en palabras, se traduce en nuevos límites, en caminos solitarios, en renuncias que marcan un antes y un después. Porque el duelo de Escorpio no es una etapa pasajera, es un proceso de alquimia profunda. Se descompone, se derrumba, se arrastra por su propio inframundo si es necesario. Pero cuando termina, emerge otro. No mejor ni peor, sino más real. Y en esa nueva realidad, su radar se afina. Ya no tolera lo que antes justificaba. Ya no se queda donde no hay reciprocidad energética. Ya no entrega su medicina emocional a quienes no saben recibirla. Se convierte en un guardián aún más sabio de su esencia, en un centinela impenetrable de su santuario interno. Y solo permite entrar a quienes hayan demostrado, no con palabras sino con acciones, que saben habitar el misterio sin profanarlo. Escorpio, cuando pierde la paciencia, no se convierte en sombra, se convierte en verdad. Y esa verdad puede ser incómoda, puede ser dolorosa, pero también es profundamente liberadora. Porque es la verdad que lo salva. Que lo devuelve a sí mismo. Que lo hace renacer con más luz que antes, aunque haya pasado por la noche más oscura. Y cuando eso ocurre, cuando ha vuelto del abismo más lúcido que nunca, entonces sí, está listo para volver a amar, pero desde otro lugar. Desde un lugar donde no se pierde, donde no se traiciona, donde no se apaga. Desde un lugar donde su fuego es cuidado, respetado y honrado como lo que siempre fue, sagrado. Cuando Escorpio pierde la paciencia, algo que no siempre se comprende desde la superficie es que también colapsa una red invisible de lealtades internas. Escorpio, aunque pueda parecer hermético, es profundamente leal, no solo hacia las personas que ama, sino hacia las ideas, los pactos silenciosos, los símbolos que construyen su universo emocional. Cuando dice basta, no está rompiendo solo una relación o una situación, está quebrando un sistema completo de significados que él mismo alimentó, muchas veces en secreto. Por eso, cuando Escorpio pierde la paciencia, lo que se rompe no es solo lo externo, sino todo un tejido interior que sostenía su entrega, su esfuerzo, su permanencia. Y ese derrumbe es doloroso, porque implica dejar morir no solo lo que ocurre fuera de él, sino también lo que creyó, lo que esperó, lo que imaginó que sería. En ese proceso hay una especie de destierro emocional autoimpuesto. Escorpio, al cruzar ese umbral, muchas veces se exilia de lugares que fueron profundamente significativos para él. Se va de vínculos, sí, pero también se va de versiones antiguas de sí mismo. Deja atrás la piel emocional que usó para sobrevivir en entornos donde se dio por completo, donde esperó, donde resistió más de lo que debía. En ese abandono voluntario hay una forma de duelo silencioso, porque Escorpio no se va celebrando, no se va vengativo, no se va triunfante. Se va con cicatrices. Se va con el pecho lleno de historias no contadas. Se va sabiendo que algo de él se quedó donde decidió no volver jamás. Y aún así, a pesar de todo, hay una forma de renacimiento en ese gesto. Porque en el momento exacto en que Escorpio pierde la paciencia, también se rompe el hechizo. Lo que antes lo ataba emocionalmente, lo que antes lo hacía dudar o esperar, pierde su poder sobre él. La lucidez que emerge en ese instante es absoluta, como si se encendiera una llama interna que quema cualquier autoengaño restante. Es como si viera todo con una nitidez brutal, sin filtros, sin romanticismo, sin el velo que antes lo hacía justificar lo injustificable. Y aunque esa visión duela, también libera. Porque Escorpio se rinde, sí, pero no ante el dolor, se rinde ante la verdad. Y esa rendición es su verdadera victoria. Otro aspecto que rara vez se aborda es la dimensión energética que acompaña a este punto de quiebre. Escorpio no solo es emocionalmente intenso, es energéticamente profundo. Tiene una sensibilidad psíquica que lo conecta con niveles muy sutiles de la realidad, incluso si no es consciente de ello. Cuando pierde la paciencia, no solo se cierra emocionalmente, corta lazos energéticos. Libera cordones que lo ataban a lugares, personas o recuerdos con una precisión quirúrgica. Esta limpieza energética, aunque no se vea, se siente. Y muchas veces, quienes lo rodean perciben un cambio inexplicable en el ambiente, una especie de vacío, de ruptura con la energía que antes lo unía a algo o alguien. Ya no hay flujo. Ya no hay conexión. Ya no hay acceso. En este sentido, su alejamiento es también una forma de protección energética.
Escorpio comprende, o al menos intuye, que hay espacios donde no puede seguir invirtiendo su energía vital. Y no lo hace por resentimiento, sino por necesidad. Necesita conservar su fuego. Necesita volver a su centro. Necesita purificarse. Porque lo que muchos no saben es que Escorpio absorbe todo. Carga con lo que el otro calla. Intuye lo que no se dice. Siente lo que está oculto. Y cuando esa carga se vuelve insostenible, cuando la balanza ya no se equilibra con amor, necesita soltar para no colapsar. También emerge en este proceso una dimensión existencial de Escorpio que pocos ven. Porque cuando pierde la paciencia, se activa su conexión con lo irreversible. Escorpio es consciente, más que ningún otro signo, de que hay cosas que, una vez rotas, no se pueden recomponer. Que hay palabras que no se olvidan. Que hay gestos que marcan. Que hay momentos en los que el alma, simplemente, deja de confiar. Y en ese reconocimiento de lo definitivo, Escorpio se vuelve radical. No por crueldad, sino por claridad. Sabe que no puede seguir si lo esencial se ha quebrado. Y su camino, a partir de ahí, es hacia lo que sí tiene alma, hacia lo que sí vibra en su misma frecuencia, hacia lo que le devuelve vida. El proceso de reconstrucción posterior tampoco es inmediato ni visible. Escorpio no sana como otros signos. No busca distracción, no llena vacíos con superficialidad, no se lanza al mundo como quien olvida. Él se recoge. Se hunde en sí mismo. Revisa cada herida. Desentierra memorias. Habla con sus sombras. Se pregunta qué parte de él permitió lo que ya no tolera. Y se cura no desde la evasión, sino desde la inmersión. Es un proceso íntimo, silencioso, muchas veces incomprendido, pero profundamente transformador. Y cuando sale de ahí, no sale con las mismas heridas. Sale con otra piel. Sale más fuerte. Sale más sabio. Y también, más selectivo. Porque después de perder la paciencia, Escorpio redefine sus fronteras. No solo con los demás, sino con su propia vulnerabilidad. Aprende a no entregarse tan rápido. A no exponerse tanto. A no compartir sus tesoros emocionales con quien no ha demostrado saber cuidarlos. Ya no se disculpa por necesitar profundidad. Ya no se justifica por sentir demasiado. Ya no se adapta a quien vive a medias. Ahora elige. Y lo hace con el discernimiento de quien ha estado en el infierno y ha vuelto para contar la historia. Y en esa historia, hay un mensaje poderoso, el de la resiliencia sagrada. Porque Escorpio no solo sobrevive. Se transforma. No solo se aleja. Evoluciona. No solo pierde la paciencia. Recupera su poder. Y ese poder no es agresivo. No es dominación. Es presencia. Es integridad. Es coherencia. Es ese fuego que arde en lo más hondo del alma y que dice, sin necesidad de palabras, ya no me abandono por nadie. Ya no me minimizo para encajar. Ya no me pierdo para que otro me encuentre. Quien haya sido testigo del momento en que Escorpio pierde la paciencia, habrá visto uno de los movimientos espirituales más intensos y auténticos del alma humana. No porque sea ruidoso. No porque sea violento. Sino porque es real. Y en un mundo lleno de máscaras, eso lo convierte en una fuerza imposible de ignorar. Una fuerza que no se doblega. Que no mendiga. Que no vuelve. Porque cuando Escorpio se va, no es que haya dejado de sentir. Es que ha elegido, por fin, sentir por sí mismo.